Tienes Bartolomé, Díaz Laurel. Tienes Bartolomé, Díaz Laurel. Alabado sea Jesucristo en sus mártires. Vamos a dar inicio a este séptimo día dentro de nuestra novena con la que honramos al beato mártir acapulqueño Bartolomé Díaz Laurel, patrono de los catequistas de la Arquidiócesis de Acapulco. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración propuesta por el misal romano, decimos: haz, Señor, que de tal modo celebremos los méritos gloriosos de tu bienaventurado mártir Bartolomé Díaz Laurel, que a ejemplo suyo te seamos gratos con la humildad y constancia de nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una lectura histórica en torno a este beato Bartolomé Díaz Laurel hoy nos llevaría a ubicar la certeza moral en torno a su origen acapulqueño a partir de la tradición de los franciscanos de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Esta tradición de los franciscanos se remonta a los momentos próximos de la persecución religiosa. Quiere decir que la noticia de que un hijo de esta provincia había muerto mártir en el Japón atraviesa el océano, claro está que no de una manera muy exacta, sino en medio de una nebulosa, como un rumor, pero con mucha certeza. La noticia más antigua que se tiene en Michoacán del martirio de un Bartolomé que había sido hijo de la provincia y su identificación como uno de los formados y profesos de San Pedro y San Pablo de Michoacán la encontramos en la obra de Fray Alonso de la Rea. Esta obra, compuesta entre los años 1639 a 1643, apenas 10 años después de haber sucedido el martirio. La obra, titulada como es la costumbre de aquellas épocas, se llama Crónica de la Orden de nuestro Seráfico Padre San Francisco, provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, en la Nueva España, compuesta por el padre lector de teología Fray Alonso de la Rea, de la misma provincia, de 1639, con privilegio en México por la viuda de Bernardo Calderón, año 1643. De esta obra conocemos sucesivas reediciones, y el padre de la Rea, recogiendo la noticia
del martirio del siervo de Dios Bartolomé, en el capítulo 2 de su obra, nos indica: no escribo más extenso el martirio de este siervo de Dios, porque la información que envió el obispo de los de allá se ha perdido, y así no pongo el año y día, contentándome solo con darle esta memoria a la providencia para que goce con sus hijos. A partir de entonces inicia la tradición que va a identificar al Bartolomé mártir en el Japón, que recibe el apelativo de Laurel, como un hijo de esta provincia de Michoacán, sin que jamás a partir de entonces se niegue la solidez de tal afirmación, a pesar de que en las diversas obras de gran divulgación, algunas de las cuales son muy voluminosas, encontramos que se le ha atribuido otros apellidos, otras cunas, pero sin aportar fundamentos bibliográficos o documentales de ningún tipo. Será hasta el año 2000, cuando iniciamos nuestro trabajo y presentamos la tesis de licencia en Roma ante la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que todas estas teorías en torno a otros orígenes y a otros apellidos van quedando aclaradas, porque esta tradición ha sido muy consistente. Los franciscanos de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán han ido consolidando esta tradición hasta que finalmente uno de sus hijos, muy humilde pero muy ilustre, el padre Vicente Rodríguez, presenta por primera vez en un libro llamado Cosas de Frailes, en uno de sus capítulos que titula Acapulco de los franciscanos, este conocimiento de un procedimiento notarial con el cual las autoridades eclesiásticas, tanto de la orden como del arzobispado de Michoacán, identifican como una y la misma persona a aquel Bartolomé Laurel, que murió mártir en el Japón, con un profeso de esta provincia que se firma de puño y letra Díaz. Por eso a partir de entonces utilizamos el binomio para referirnos al mismo Bartolomé, indicando como apellido Díaz Laurel. Esto no quiere decir que Díaz sea su primer apellido y Laurel sea el segundo, no. El guión es importante porque está indicando que hubo un procedimiento notarial que lo identifica como una y la misma persona. A partir de entonces, y en base a ese documento básico de la Orden de San Pedro y San Pablo de Michoacán, ninguna otra de las hipótesis, aunque las sigan repitiendo una y otra vez, es consistente, porque ninguna de las demás hipótesis ha presentado un documento del mismo valor probatorio que el que nosotros estamos presentando a partir de la tradición de los franciscanos de la provincia de Michoacán. Va a ser, como ya hemos dicho anteriormente, a propósito de la beatificación, que las investigaciones entonces vienen en el sentido de ubicar de dónde venía Bartolomé, y se realiza este procedimiento judicial en el que se hacen anotaciones adecuadas indicando que este hijo de la provincia es originario del puerto de Acapulco. Esta causa de beatificación del beato Bartolomé, como ya hemos dicho, ha estado condicionada por la fatalidad en el destino de los documentos, porque la información que el obispo
de aquellos lugares envió, se perdió en el camino, como nos dice el padre Larrea. La documentación del archivo referente a la limpieza de sangre, que es la información que se realizaba para poder recibir a un novicio en el convento, también estaba perdida ya en el momento en que Bartolomé iba a profesar. Pero como los que hicieron la información en el puerto de Acapulco estaban en Morelia, ellos realizaron un documento supletorio, dando fe que el beato no tenía ningún impedimento para recibir el hábito y la profesión, pero ellos fueron muy respetuosos, no pudieron haber reproducido el documento tal cual porque las leyes eran muy estrictas y el documento tenía que elaborarse en el lugar de origen del candidato. De manera que se elabora un documento supletorio en el cual dicen: nosotros, estando en Acapulco, hicimos el documento. Por esa información que se levantó del beato, sabemos que no tiene ningún impedimento en recibir su hábito y su profesión. De manera que proceden. Y de esta forma el beato recibe su profesión y después de esto se procede a enviarlo al Japón. Durante mis estudios en Roma traté de ubicar los documentos originales de la causa, que para nosotros hubieran sido muy valiosos porque son muy extensos. Los jueces remisoriales, tanto en Macao como en Manila, hicieron muchas preguntas. Preguntan a los testigos si conocieron al candidato, cómo era, cómo ejercía la caridad, cómo ejercía el valor de la fe. Y esto nos hubiera dado todos sus datos importantes para ubicar cómo era físicamente nuestro beato. No lo conocemos porque esos documentos originales que llamamos posicio ya no existen, pero sí encontramos en los archivos de la Sagrada Congregación para la causa de los santos las minutas a las que ya hemos dado lectura en días anteriores. Y esas minutas, que son documentos válidos, son suficientes para poder determinar el valor del beato como originario del puerto de Acapulco. Fray Vicente Rodríguez, que finalmente para nosotros es básico en el conocimiento del origen acapulqueño del beato, en su libro Cosas de Frailes, le dedica dos capítulos de su obra al planteamiento del origen acapulqueño del beato Bartolomé. 1, capítulo 7, Acapulco de los Frailes. En este capítulo reseña la historia del convento de Nuestra Señora de Guía en Acapulco e incluso lo describe físicamente acudiendo a un inventario. En el capítulo 8, titulado Un lego mártir, de las páginas 74 al 85, en pocas líneas toma posición de frente a la diversidad de opiniones en cuanto al lugar de nacimiento del beato Bartolomé y en cuanto a la provincia franciscana en la que tomó el hábito. Parte de un definido compendio de hechos. Bartolomé Laurel es venerado por la Iglesia de México, a pesar de que en su biografía no se habían aclarado algunos puntos hasta el momento en que él escribe su obra. Lo cierto es que murió mártir en el Japón el 17 de agosto de 1627 y fue beatificado por el Papa Pío IX el 7 de julio de 1867 como reconocimiento al mérito de una vocación misionera, salida de una patria para propagar la fe en Cristo en el lejano Oriente.
Con ocasión de la beatificación, nos dice el padre Vicente Rodríguez, las investigaciones inclinaron la balanza a favor de que Bartolomé era mexicano y que era nacido precisamente en el puerto de Acapulco. Y él nos ayuda a desanudar estas dudas de la manera que sigue. Menciona un testimonio de un fraile ya muy anciano de la provincia que aseguraba que una parte del convento en Morelia había sido construida con la ayuda como albañil de Fray Bartolomé Díaz Laurel. Esa es un acta que se procedió a levantar y que hoy tenemos también a nuestro alcance. En el libro que contenía el acta de su profesión había sido llevado por el padre Garnica a Querétaro y después transmiten la tradición escuchada que ya hemos dicho. Vicente Rodríguez transmite el dato de que al buscar el acta de bautismo correspondiente posterior a la beatificación, se toparon con la noticia de la pérdida de los archivos parroquiales del puerto de Acapulco anteriores a 1800. Cuando el padre Felipe Clavijo se menciona algo que para nosotros se nos antoja una fábula, al tratar de salvarlos de la Revolución de Independencia, naufragado en el mar con todo el archivo. En fin, pero él da fe de esto. Y posteriormente las investigaciones que fueron realizadas y puestas por escrito en carta por el obispo de Chilapa, Fray Buenaventura del Purísimo Corazón de María Portillo y Tejeda, él se traslada al puerto de Acapulco y da testimonio de todo esto que ya hemos venido trabajando. A partir de entonces se consolida la tradición de los franciscanos, que primero fue como una sospecha, pero posteriormente por el trabajo de los archivos en el que se procede a identificar este mártir, se llega a la conclusión de que es un profeso de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. De manera que para nosotros esto es fundamental. Y ninguna otra de las explicaciones de posibles orígenes y posibles apellidos tiene este sustento documental del mismo valor probatorio. Nosotros pues somos privilegiados de tener a un mártir y por eso lo veneramos y debemos darlo a conocer. Vamos a terminar con la oración en la que pedimos la realización de una gracia. Esto es importante que lo tengamos presente. Hay un momento en que cada uno de los oyentes haga su petición en el silencio de su corazón y en la medida en que se logre la realización de un signo extraordinario, un milagro, nos lo hagan saber con diligencia. Vamos a terminar con la oración. Padre misericordioso, que concediste al bienaventurado mártir acapulqueño Bartolomé Díaz Laurel la entrega de su vida como misionero, catequista y enfermero, y el glorioso martirio en el lejano oriente. Te ruego humildemente que, si es tu voluntad, glorifiques al beato Bartolomé, a fin de que, estimulado con su ejemplo, podamos servirte en la iglesia, siempre con fidelidad. Y concédeme, Señor, por su intercesión, el favor que te pido. Aquí cada uno, en silencio de su corazón, haga una petición de acuerdo a sus necesidades. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo en sus mártires. Tienes la